Buen día, familia. El día de hoy continuamos con nuestro estudio del libro de Efesios. Y recordemos que a la luz de todos los beneficios y bendiciones que como creyentes nosotros tenemos, Pablo nos exhorta a vivir conforme al llamado que todos nosotros tenemos. Y para ello nos hace recordar que en el cristiano se operó un cambio, una transformación en su interior. El viejo hombre murió en la cruz y ahora vive una nueva criatura en él. Sin embargo, nuestra humanidad, nuestra carne, está viciada con nuestros viejos hábitos, con costumbres anteriores, con una forma de vida que ahora nos dice Pablo que debemos nosotros despojarnos. Los creyentes cristianos y los no creyentes somos en esencia distintos. Somos totalmente diferentes. Porque los cristianos, nos dice Pablo, hemos aprendido de Cristo y vamos renovando nuestro entendimiento cada día. Por todo ello, Pablo expresa en el verso 17 un mandato, que ya no vivamos como aquellos que no conocen a Dios. La esencia nueva, la vida nueva que Dios nos ha dado, requiere por tanto una nueva forma de vivir, una nueva forma de conducirnos dentro de esta sociedad. Y a la luz de este mandato, Pablo va a mostrar algunos ejemplos prácticos en los siguientes versículos de lo que significa este cambio en nuestras vidas. Porque, podríamos preguntarnos, entonces, ¿qué significa de manera práctica estos cambios? Y Pablo nos va a dar algunos ejemplos de estos cambios a partir del verso 25 del capítulo 4 de Efesios. Leamos entonces, dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, como decía, al tener una nueva vida, al ser nuevas criaturas, esto demanda, por tanto, una conducta diferente en medio de la sociedad. Nuestras vidas van siendo iluminadas por la palabra de Dios, y al ser iluminadas exige algunos cambios. Y el primero, por ejemplo, nos pone en el verso 25, por lo cual, que es por lo cual, nos da una referencia a ¿qué? A los cambios que hemos tenido nosotros. Al hecho mismo de que los creyentes viven de una manera diferente, piensan de una manera diferente, y por eso los cristianos deben actuar de manera diferente. Por eso Pablo menciona esta partícula y dice, por lo cual, dice, desechando la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Si somos una nueva creación en Cristo, debemos despojarnos, dice, de la mentira, y debemos nosotros revestirnos de la verdad. ¿Por qué? Porque la mentira es una característica del hombre impío, no es una característica del creyente. Y dice en el Salmos 58, verso 3, dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Miren, ¿ve? Dice, los impíos hablan mentira desde que nacen. ¿Por qué? Porque es una característica de aquel que no conoce a Dios, la mentira. Y recordemos que el hombre en general, desde pequeño, nos vamos acostumbrando a mentir. Hacemos algo malo desde niños y tratamos de justificar lo malo que hemos hecho, generalmente con una mentira. Es más, el hombre, para un poco tranquilizar su conciencia, ha dividido las mentiras en mentiras pecaminosas, mentiras piadosas, ¿no? Como que hay algunas mentiras que sí son piadosas y se debe dar, pero eso realmente no tiene nada de bíblico, ¿no? Esa clasificación que se hace es nada, simplemente es para justificar la mentira. Algunos clasifican como mentiras negras, mentiras blancas, también absurdo, ¿no? Porque no hay mentiras negras o blancas, simplemente la mentira es mentira, ¿no? Y ese es el carácter justamente de aquel que no conoce a Dios. El mundo en general no entiende o no contempla el hecho que uno pueda caminar en la verdad, porque estamos acostumbrados en este mundo a vivir bajo mentiras.
Sin embargo, nuestro Dios, en el Salmo 118, perdón, en el Salmo el Salmo 11, verso 7 dice, porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Jehová, nuestro Dios, es justo, es verdadero, es veraz, ¿no? Dios es verdad y por tanto la mentira es una contradicción misma a Dios. Dios es verdad, es verdadero y su creación habla también verdad. Por eso es que la mentira no es algo que sea compatible con nuestra nueva creación. Es más, la Biblia enseña que Satanás es padre de toda mentira. Y a través de la mentira justamente Satanás promueve su reino. Pero al contrario, toda verdad viene de Dios y toda mentira proviene de Satanás. En Juan capítulo 8, verso 44 nos dice esto el Señor: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuál es ese deseo? Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y es padre de mentira. Claramente Jesús está diciéndoles a estos hombres y les dice, ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque ustedes tienen los mismos deseos de su padre, el diablo. ¿Y cuáles son esos deseos? Dice que él ha sido homicida desde un inicio y él nunca permaneció a la verdad porque no hay verdad en él. Y cuando habla, solo habla mentira porque es mentiroso y padre de mentira. Por eso les decía a ellos, ustedes son unos mentirosos, ustedes solo están diciendo mentira. Por tanto, es evidente que su padre es Satanás por la mentira que expresan sus labios, ¿no? Y al hablarnos de esa manera, nos da claramente también a entender que una nueva naturaleza no puede estar mintiendo, no puede estar cayendo en mentira. Porque el arma que usa Satanás para destruir justamente al hombre sigue siendo la mentira. El hombre es engañado por Satanás a pecar y el pecado finalmente destruye al hombre. Y por eso Dios odia la mentira, ¿no? Y por eso en nuestros labios no debe haber mentira, ¿no? Y las mentiras, recordemos que pueden ser mentiras muy descaradas, ¿no? Pero también incluye exageraciones que nosotros mismos podemos hacer. Y eso son formas también de mentira. A veces hacemos promesas que sabemos que no vamos a cumplir. Es una forma de mentira. A veces pecamos y tratamos de justificar nuestro pecado de alguna manera. Es una forma de mentir. El hacer trampa en los exámenes es otra forma de mentir. Hacer trampa en nuestras declaraciones de impuestos también es otra forma de mentir. Y es que estamos como personas acostumbrados a mentir de diferentes maneras. Por eso es que la exhortación de Pablo es a dejar justamente estas vestimentas de mentira, porque ya no hay cabida para la mentira en nuestra nueva vida. Obviamente esto no quiere decir que yo debo caminar hablando todo lo que yo sé, porque dentro del cristianismo siempre hay un espacio para ¿qué? Para la confidencia, para el manejo prudente de la información que podamos tener, mientras obviamente no viole ningún principio de Dios, pero sí, siempre hay un espacio, ¿no? Alguien te cuenta algo, eso es algo de repente íntimo de la persona que te cuenta, y eso queda obviamente en reserva, ¿no? Decir la verdad no significa que vamos a estar hablando todas las cosas que nosotros sabemos, ¿no? Pero sí, cuando hablamos debemos hablar ¿qué? Verdad. Ese es lo que sí nos dice la palabra de Dios. Ahora, como creyentes, ¿podemos caer a veces en el pecado de la mentira? Sí, eso sí. Como toda tentación, podemos caer en el pecado de la mentira, pero no significa que nuestra vida sea una constante mentira, que son dos cosas diferentes, ¿no? Y quiero que todos nosotros podamos mirar ello. Hay personas que viven constantemente en la mentira. La mentira es una forma de vida de estas personas. Y esto es justamente lo que Pablo nos dice que no debemos hacer. Ahora, como creyentes, ¿a veces podemos tener la tentación de mentir? Sí. Si nos damos cuenta y resistimos la tentación, ok, no lo vamos a hacer. Pero seguramente van a haber algunos creyentes que van a caer en ese pecado, pero sigue siendo un pecado terrible que nosotros debemos cambiar. ¿Por qué es importante esto? Porque miren, la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 21, verso 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los mentirosos, los que tienen como un estilo de vida la mentira. Nuevamente, la mentira no puede estar en la vida del creyente. Y obviamente tampoco puede estar en la vida de su iglesia.
Por eso es que, volviendo a Efesios, en Efesios nos dice Pablo que nosotros debemos hablar siempre la verdad. Dice, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Pablo nos hace recordar algo, que nosotros somos un cuerpo, y como un cuerpo tenemos que hablarnos verdad, porque si no nos hablamos verdad entre nosotros, ¿qué va a pasar? Pongamos la misma ilustración del cuerpo humano. Si las señales que envía un órgano hacia otro órgano no son verdaderas, no son correctas, el cuerpo no va a poder actuar bien. Por ejemplo, si yo estoy manejando en una carretera en donde hay una curva y mis ojos están viendo esa curva, pero no envían esa señal correcta a mi cerebro en ningún momento va a decirle a mis brazos que giren el timón. Entonces, al no tener una señal correcta, finalmente mi cuerpo va a sufrir un desastre, un accidente. O otro ejemplo, todos nosotros tenemos terminales nerviosas en nuestra piel que nos indican que hay calor excesivo y que tenemos que retirar la mano para que nosotros no nos quememos, ¿no? Si nos acercamos a un fuego, inmediatamente estas terminales nerviosas llevan la información de que es muy caliente al cerebro, el cerebro regresa la información diciendo retira la mano y hace que nuestros músculos retiren la mano. Eso es un acto que se da en milésimas de segundos. Pero sin embargo, imaginemos que estos receptores no están dando la información adecuada y no le dan la información al cerebro de que está demasiado caliente. El cerebro no va a retirar la mano y por tanto la mano se va a quemar. Entonces lo mismo pasa en el cuerpo de Cristo. Si es que nosotros no tenemos información verdadera, si no somos veraces entre nosotros, no van a ocurrir cosas buenas, ¿no? Y al contrario, vamos a estar expuestos a situaciones peligrosas aún entre nosotros, ¿no? Como cuerpo de Cristo tenemos que hablar siempre la verdad entre nosotros, ¿no? Eso es lo que nos enseña el Señor. Es más, como vimos unos versículos atrás, en Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, ¿no? Debemos aprender a seguir la verdad en amor. Entonces tenemos que ser honestos, no solo con nosotros, sino también con todos nosotros. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar al crecimiento del cuerpo de Cristo. Si nosotros somos mentirosos, si mentimos, eso no solo nos va a dañar a nosotros, sino también va a dañar al cuerpo de Cristo. Entonces, estás dentro de la iglesia, no puedes caminar en mentira porque vas a dañarte no solo a ti, sino al cuerpo de Cristo. La mentira, por tanto, no debe ser algo que caracteriza al cristiano. Si alguien dice que es creyente, pero lo conocen porque es un mentiroso en su trabajo, en su barrio, donde se desenvuelve, cuidado. Porque o no ha renovado su naturaleza realmente, o sea, no es creyente realmente, o algo está pasando en su vida. Pero la mentira no es parte de la nueva naturaleza en Cristo. Pablo nos sigue diciendo, ya nos dijo que debemos quitar la mentira de nosotros y por el contrario, hablar la verdad. Versos 26 y 27 dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Lo siguiente que Pablo nos dice es que nosotros no debemos pecar cuando nos airamos. Lo que podemos extraer del texto en sí mismo es que no hay una prohibición absoluta para la ira. Es más, en el texto se entiende de que va a haber ira en nosotros. Dice, airaos, pero no pequéis, ¿no? Pablo nos dice, nos da a entender de que va a haber momentos en que nos airemos, pero hay un límite, ¿no? El no pecar. Y porque la ira en sí misma no es pecaminosa. Recuerden que Dios mismo está airado contra el pecado. Dice en el Salmo, capítulo 7, verso 11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Mire, Dios mismo tiene ira. ¿Y hacia quién? Hacia el impío, y está airado todos los días, constantemente. Y así éramos nosotros también. Así estábamos en esa situación. Porque a veces en el mundo escuchamos frases como Dios odia el pecado, pero ama al pecador. No, claramente la Biblia dice que Dios está airado contra el impío todos los días, ¿no? Está enojado. ¿Por qué? Justamente porque hace pecado. Porque hace pecado. Y Dios está airado constantemente contra el hombre que hace pecado. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, ¿no? Claramente también en Juan nos dice que el que rehúsa al Hijo, el que rehúsa a Jesucristo, no va a ver la vida, sino al contrario,
¿Qué es lo que está pasando con esta persona que rechaza a Cristo? Dice, la ira de Dios está sobre él. Y cuando nosotros vivíamos en otro tiempo rechazando las enseñanzas de Jesús, justamente la ira de Dios estaba sobre nosotros. Y al rechazar las enseñanzas de Jesús, obviamente vivíamos en pecado. Y como nos dice el salmo que leímos, Dios estaba airado constantemente contra nosotros. Entonces, no es cuestión del Antiguo Testamento, no es cuestión del Nuevo Testamento, es Dios desde el comienzo de la humanidad está airado contra el pecador. Y más aún en estos tiempos contra todos aquellos que rechazan a Cristo. Pero alguien puede decir, pero es que Dios es amor. Sí, recordemos, Dios es amor, pero también Dios es justo y Dios es santo. Y su santidad y su justicia no pueden estar con el pecado. Y por tanto, Dios está airado contra el pecador. ¿Y esto por qué es importante? Porque nuestra nueva naturaleza, dice, no puede estar viviendo en ira. Perdón, no puede estar pecando con la ira. Recordemos que la ira nos lleva muy fácilmente a pecar. Ahora, ¿habrá alguna buena cosa por la cual uno se llena de ira? Sí. Sí, es más, hay algunas situaciones en las cuales si no nos enojamos, entonces algo malo está pasando en nosotros. Si escuchamos a personas que están, por ejemplo, cometiendo homicidio contra sus bebés en el vientre de su madre, entonces obviamente eso va a enojar. Eso va a enojar a quien escucha porque se están matando esos bebés inocentes. Y si somos indiferentes a ello, más bien algo está pasando en nosotros. Alguna insensibilidad está pasando en nosotros. Pero eso sí nos debe llevar de enojo. Pero no debemos, dice, pecar. Recordemos, Cristo también, al ver el templo convertido en un lugar en el cual se comerciaba engañando a los israelitas de buen corazón, que era todo un negociado de los sacerdotes del templo, estafando en el cambio de monedas, estafando en el tipo de corderos que vendían. Entonces Jesús mismo se enojó contra todos ellos y claramente recordamos que él empezó a botar todas las mesas de cambio y todo, y estaba enojado, y él dijo, no, esta era casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Entonces, el pecado, así como enoja a Dios, el pecado también debería enojarnos a nosotros. Sin embargo, la ira es un sentimiento muy peligroso en nosotros. Por ello, Pablo nos recuerda que nosotros sí, cuando estemos airados, debemos recordar que no debemos pecar, porque fácilmente la ira nos lleva ¿a dónde? Nos lleva al pecado. Airaos, pero no pequéis. ¿Y por qué rápidamente uno peca con la ira? Porque cuando cuando nos hicieron algo, empezamos nosotros a ponernos en el papel de víctimas. Empezamos a decir cosas como, mira lo que me han hecho a mí. Es que tú no sabes lo que me han hecho a mí. No es justo lo que me han hecho. Y en ese papel de víctima, obviamente, ya nuestro corazón está preparado para soltar palabras sarcásticas, soltar palabras hirientes, soltar algunos insultos. Y cuando ocurre eso, ya hemos traspasado esa línea delgada que Pablo nos decía. Airaos, pero no pequéis. Lo que no debemos permitir en nosotros, en nuestros corazones, que esta ira nos lleve justamente a pecar. Y las primeras cosas con las que pecamos son nuestros pensamientos, nuestras palabras cuando estamos llenos de ira. Proverbios 29:11 nos dice lo siguiente: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Dice que el necio da rienda suelta a toda su ira, y generalmente eso pasa en nosotros. Cuando nosotros nos airamos por alguna cosa y no nos medimos, damos rienda suelta a toda nuestra ira y empieza a abrirse nuestra boca, y depende de la situación, y algunas personas inclusive se van hacia las manos. Pero el sabio dice que no, el sabio al fin la sosiega, porque el sabio comienza a pensar, esto le da gloria a Dios, esto es bueno para Dios, esto le da honor a Dios, y al no darle honor a Dios, el sabio al fin sosiega esta ira. Y al contrario, convierte su ira en algo constructivo, pero el necio no. El necio solo ve su ego, solo ve su yo, ¿no? Que ha sido comprometido, y dice, no, yo he sido comprometido, a mí no me van a hacer esto, yo esto, y comienza a reaccionar, ¿no? La ira lleva al enojo, el enojo nos lleva a esa ira descontrolada, y justamente lo que Proverbios nos dice, que no debemos dar
rienda suelta a nuestra ira. No debemos dar rienda suelta a nuestras pasiones. Cuando sintamos indignación por algo que alguien nos hace, no ataquemos las personas, sino que miremos el problema, analicemos el problema bien y ver cómo lo podemos solucionar, porque al final la idea es solucionar el problema. Y esto ocurre en casa, esto ocurre en nuestra familia, esto ocurre en donde nos desenvolvamos. Alguien nos hace algo o alguien hace algo que cause nuestra indignación, debemos ponernos a pensar, lo que estoy a punto de decir o hacer, ¿esto le va a dar gloria a Dios o no? Si no le da gloria a Dios, entonces debemos sosegar, debemos apaciguarnos y no dar rienda suelta a ello. Decía, esto se da en casa, sí, tu esposa, tu esposo hace algo que a ti te molesta, te indigna. Si no te controlas, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a comenzar a abrir tu boca y vas a comenzar ¿a qué? A insultarle, a dañarle. Lo puedes hacer con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Y a veces, muchas veces eso es lo que pasa con los padres. Están todos enojados, llenos de ira, y en vez de ir a hablar con sus hijos, simplemente levantan la mano y lanzan el golpe. ¿Por qué? Porque están llenos de ira. Y ya pecaron, ya cruzaron ese límite, ¿no? Pablo nos dice, airaos, pero no pequéis. No pecar. Hay una delgada línea. Y es un sentimiento, decía, muy peligroso que nosotros lo alberguemos, la ira. Y cuando dejamos que corra el tiempo es aún peor. Por eso es que Pablo nos da una indicación inclusive de cuánto debe durar esta ira. Ahí en el mismo versículo nos dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto quiere decir que esto tienes que solucionarlo pronto. Esto tienes que solucionarlo ya. No puedes permitir que esto siga pasando, siga avanzando, porque mientras siga avanzando, ese es un terreno propicio. ¿Para qué? Un terreno propicio para la amargura, para el dolor y para que las relaciones que puedan haberse solucionado prontamente estén en conflicto mayor tiempo. ¿Los esposos se enojan? Sí. Ok, pero no quieren solucionar el problema, y cuando no quieren solucionar el problema, viene el día siguiente y siguen enojados, y viene el día siguiente y siguen enojados. Esto no es de Dios. Esto no es de Dios. Pablo nos dice, airaos, ok, hay algo que te causa indignación, correcto, pero no peques, no cruces la línea. Y lo segundo que tienes que hacer con tu enojo es ¿qué? Es desaparecerlo antes que termine el día. Soluciona pronto esto. Esto no es de que no, me hizo esto y yo no le voy a hablar hasta mañana, no le voy a hablar hasta pasado mañana, no le voy a hacer esto mañana. No, eso tiene que solucionarse ya. Y eso es parte de la nueva naturaleza. La vieja naturaleza justamente hace lo contrario. La vieja naturaleza se llena de indignación, se llena de ira, cruza el límite, peca, empieza a hablar con ironías a su cónyuge, a su amigo, a su hijo, empieza a hablar palabras duras a esa persona. Y ok, se enojaron, terminó la discusión, pero no se hablan, y no se hablan un día, no se hablan 2 días, no se hablan 3 días, algunos rompen amistades, y eso ocurre en la vieja naturaleza. Y Pablo nos dice, no, nuestra nueva naturaleza no es así. Ok, en nuestra nueva naturaleza nos podemos indignar por algo, nos podemos enojar por algo, pero no podemos pecar. No podemos cruzar ese límite. Y si todavía está ese sentimiento de indignación, ok, tenemos solo poco tiempo para poder albergar ese sentimiento, porque eso causa problemas en nuestros corazones y en nuestras vidas. Sácalo prontamente de ti. ¿Y por qué es tan importante sacarlo? Dice Pablo en el verso 27, ni deis lugar al diablo. Y la idea es que si tú albergas ese sentimiento en tu corazón, estás abriendo la puerta al diablo a tu vida. Es como si el diablo estuviese afuera y tú a través del enojo, la ira, le abres una puertita, y el diablo no va a querer quedarse afuera. Va a entrar a nuestras vidas y va a causar destrozos. Y eso lo vemos en nuestra vida práctica. Cuando nos permitimos nosotros albergar ese sentimiento y pasa 1 día, 2 días, ese sentimiento va creciendo, esa molestia va creciendo contra la otra persona. Y pueden pasar días, como decía, y a veces matrimonios inclusive se rompen porque finalmente no se perdonan y están llenos de ira, y matrimonios se rompen y están después de la ruptura, todavía siguen con ira, siguen con enojo, el uno no se puede ver con el otro, amigos se distancian y el uno no se puede ver con el otro. ¿Por qué? Porque cuando damos lugar a la ira, damos lugar a que el diablo pueda seguir sembrando cosas en nuestras vidas y no se paren. Hermanos, tenemos una nueva naturaleza, y en esta nueva naturaleza no podemos estar nosotros viviendo así. No podemos dar lugar al diablo en nuestras vidas. Y dar lugar al diablo es dar rienda suelta a nuestro enojo.
¿Cómo le doy el lugar al diablo? Dando rienda suelta a tu enojo. Por eso es que debemos cuidar, aún en esos momentos en que algo nos causa indignación. El diablo está esperando ahí. Está esperando justamente que nos enojemos para que pueda usar nuestra boca, nuestros labios, nuestro cuerpo mismo. ¿Para qué? Para hacer lo que no es correcto. Pero esto no debe ser así entre nosotros. En Romanos capítulo 12, verso 17 dice: no paguéis a nadie mal por mal, procura lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviese hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces Pablo nos está diciendo aquí en Romanos: cuidado, no te vengues, no des lugar a la ira, porque cuando nosotros albergamos ese sentimiento, otra de los sentimientos que vienen a nosotros es: no, yo quiero que sufra como yo sufrí. Claro, a él no le costó como a mí me costó, y empieza a venir ese sentimiento como que de venganza, como que que pague la otra persona también por lo que hizo. A mí me dolió, también que le duela a él. A mí me rompió esto valioso, entonces que le duela a él también. Y eso pasa entre esposos, entre amigos, padres, hijos y en toda relación humana. Por eso Pablo aquí nos dice: no os venguéis, deja lugar a la ira de Dios. Ok, alguien te hizo algo y esto te indignó, te incomodó, tranquilo, no albergues más ese sentimiento. Deja que, si Dios tiene que hacer justicia de alguna manera, Él lo va a hacer. Y cuando Él lo hace bien. Así que dice: si tu enemigo tiene hambre, o sea, tiene alguna necesidad, no cierres tu corazón y digas: no, yo no le voy a ayudar. No, sino al contrario. Dice: si tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. O sea, tú no actúes así. Esa no es una característica del creyente. Esa no es una característica de una nueva criatura. ¿Ok? Entonces Pablo nos está diciendo: si hablábamos mentiras, si vivíamos en mentiras, desechemos la mentira ahora y hablemos la verdad. Si nos enojábamos y dábamos lugar a la ira, o sea, eso ya también no puede estar en nuestro corazón, en nuestra vida. Tenemos que aprender a caminar. Sí, pueden haber enojos en nuestra vida, pero no pecar y no permitir que ese sentimiento perdure mucho tiempo. Luego nos dice en el verso 28, Efesios 4:28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ahora nos dice otra cosa: debemos despojarnos ¿de qué? Del hurto, del robo, y aprender a ser generosos con las otras personas. Hurtar, robar, es tomar algo que no nos pertenece. Y el tomar algo que no nos pertenece es un hábito que todos nosotros empezamos a tener desde pequeños. ¿Acaso no ha pasado que nuestros hijos pequeños no llevaron a casa un borrador, un lápiz de un compañero, de alguien que no es suyo? Y nosotros debemos poner el alto ahí con nuestros hijos desde pequeños, a que ellos no se permitan hacer eso, a no permitirles que ellos tomen aquello que no es de ellos. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, ellos se van a acostumbrar a hacerlo, a tomar las cosas que no son suyas. Entonces, cuando hablamos de robo, cuando hablamos de hurto, no solo no estamos hablando del carterista de las calles, del que nos asalta y que nos roba cosas, sino también miremos nuestras propias vidas. ¿En qué nosotros nos hemos acostumbrado a robar, a tomar algo que no es nuestro? Algunas personas de su oficina, de su trabajo, se traen cosas, se llevan un desarmador, por ejemplo, del trabajo que necesitan para la casa. Y eso es tomar algo que no es tuyo. Algunos se llevan unas hojas, dicen: no, para los chicos, para el colegio. Eso es algo que no es tuyo, ¿no? Y así, cada uno de nosotros empezamos a tomar cosas que no son nuestras. Tomamos horas de trabajo para hacer, salimos del trabajo y hacemos nuestros propios papeleos. Y estamos tomando horas de trabajo, estamos robándole a quien nos contrató. Evadimos impuestos, ¿no? Tenemos una empresa de repente y queremos nosotros bajarle esos impuestos y empezamos a ponerlo como gastos de la empresa a nuestro consumo personal. Es otra forma de mentir, es otra forma de robar que tenemos nosotros para las entidades a las cuales pagamos impuestos. Entonces, miren, Dios no necesita nuestros recursos. No necesita nuestros recursos, pero sí lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a ya no tomar lo que no es nuestro, sino al contrario, aprender a dar.
a dar a otros. Porque recordemos que la norma que el Señor nos da es que más bienaventurado es dar que recibir. Por tanto, ¿cuál es la alternativa a ese robo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es la nueva criatura? ¿Qué es lo que hace? Es trabajar. El trabajar. De nuevo leemos ese versículo, dice, el que hurtaba, ok, bajo las diferentes formas que hemos mencionado, o en general es tomar algo que no es nuestro, bajo las diferentes maneras, ya no debemos hacer eso, sino al contrario, debemos que trabajar, ¿no? El trabajo es algo que el Señor lo menciona como algo muy importante de nuestra nueva naturaleza como creyentes. Nuestra nueva naturaleza como creyentes no es alguien ocioso, sino es alguien que trabajador, ¿no? Y tenemos que aprender a trabajar, nos dice el Señor. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 10, miren, dice Pablo en esta situación, miren esto. En Tesalónica, una iglesia en la cual estaban esperando al Señor, pero había un grupo de personas que por el esperar al Señor ya no querían hacer nada, no querían trabajar, se ponían a orar, a esperar al Señor, y no querían hacerlo. Y entonces obviamente esto estaba causando problemas dentro de la comunidad, causando problemas con las familias, ¿no? de estos hombres. Y miren lo que Pablo responde a todo esto. Dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 10. Dice, porque también cuando estábamos nosotros con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Ok, no quieres trabajar, muy bien, entonces no comas, no se te va a dar nada. Porque oímos que alguno de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Dice, ¿qué es andar desordenadamente aquí? No trabajar en nada. Y por tanto, como hay tiempo, se empiezan a meter en la vida de los demás, ¿no? Empiezan a chismear en la vida de los demás. A tales, dice el verso 12, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Dice, les manda que trabajen y que aprendan con sus manos a tomar su propio pan. Por tanto, ¿qué es lo que nos está diciendo Pablo? Que en la nueva naturaleza no existe alguien que está tomando cosas que no son suyas, sino al contrario, la nueva naturaleza nos lleva ¿a qué? A trabajar con nuestras propias manos. ¿Para qué? Para satisfacer nuestras propias necesidades, ¿no? Eso es lo primero, para satisfacer nuestras propias necesidades. Dice, cada uno trabajando sosegadamente coma su propio pan. Lo primero que nos dice aquí es que nosotros debemos aprender a comer para satisfacer nuestras propias necesidades y no estar esperando que las personas nos den, ¿no? Porque hay otra mala costumbre en muchos países emergentes, ¿no? En los cuales se les ha acostumbrado a las personas a dar y las personas a veces están esperando dar, a veces las personas llegan a la iglesia esperando que se les dé, nada más, y cuando no se les da, inclusive se molestan. Tú puedes haberle dado todo un año, que llegó terminado el año, tú le dices a la persona, bueno, ya terminó el año, no te puedo seguir dando, y esa persona se va a molestar todavía porque creen que es un derecho a recibir, pero eso no es como creyentes. Como creyentes nos dice el Señor que ya no es así. Vamos entonces a trabajar con nuestras propias manos y para nuestro propio mantenimiento. Pero solo para nuestro propio mantenimiento, en 1 Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, dice. Dice, entonces, ¿qué pasa con el incrédulo? El incrédulo dice, no provee ni siquiera para los suyos, ni siquiera para los de su casa. Y por tanto Pablo está diciendo esa conducta no puede ser de un creyente. Porque alguien que se dice ser creyente y no provee ni siquiera para los suyos, está negando la fe y se está convirtiendo en peor que un incrédulo. Porque obviamente hay mucha gente incrédula que inclusive trabaja para los suyos, se esfuerza para su casa, para su esposa, para sus hijos, y se esfuerza y son personas esforzadas. Y está diciendo Pablo, miren, ese tiene una conducta aún mejor que alguien que no quiera trabajar y que no provea para los suyos. Por tanto, la conducta de la nueva criatura que somos, ¿cuál es en relación al trabajo? En relación al trabajo es ya, ok, si antes hurtábamos, no hurtemos más. Pero entonces ahora, ¿cuál es la alternativa del nuevo hombre? Es trabajar con nuestras manos para proveer para nuestras necesidades y también para proveer con las necesidades de nuestras familias. Volviendo a Efesios, ¿no? Recordemos que nos dice que debemos trabajar también para las necesidades de los demás. Por tanto, tú trabajas ¿para qué? Para satisfacer tus necesidades, satisfacer las necesidades de los tuyos, y también debe quedar un espacio para mirar la necesidad de las otras personas.
Y esto el Señor nos dice, recordemos que la instrucción es que nosotros trabajemos con nuestras propias manos y no tomemos aquello que no es nuestro. Porque obviamente cuando hay hambre, cuando no hay que comer, está la tentación para tomar lo que no es nuestro, ¿no? Y dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Debemos hacer con nuestras manos, trabajar de manera que honre a Dios justamente en nuestro trabajo. Y no debemos involucrarnos en trabajos que deshonren el nombre de Dios, sino al contrario. Hacer estos trabajos que honren a Dios. ¿Para qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, lo que Pablo nos está diciendo, o lo que la Biblia en general nos está diciendo, es que la nueva creación ahora es un hombre que trabaja, es una mujer que trabaja. ¿Y para qué? Para satisfacer sus propias necesidades, para satisfacer las necesidades de los suyos, y también hay un espacio ¿para qué? Para mirar las necesidades de otros y ayudar, compartir con las necesidades de otros. Tus manos ahora, en la nueva creación que eres, son para trabajar. No son para pedir, sino son para trabajar. Se puede entender de alguien que está comenzando a caminar, porque viene justamente con esos vicios de afuera. Estar pidiendo dinero, estar pidiendo aquí, allá, y ok. Pero a medida que vamos renovando nuestro entendimiento, debemos dejar salir a esa nueva naturaleza. Y la nueva naturaleza no es una nueva naturaleza que va a estar pidiendo, sino al contrario, buscando diligentemente trabajar para ver por las necesidades de otras personas. Entonces, esto nos lleva a un principio importante. ¿Para qué nosotros trabajamos? Para compartir. No solo para satisfacer nuestras necesidades, sino también para compartir. Dios quiere que nuestra nueva naturaleza aprenda a trabajar para compartir. Por tanto, nuestros ingresos, los ingresos que tenemos, no solo es para nuestra satisfacción personal, sino también para compartir con los demás. Porque con nuestro trabajo, directa o indirectamente, estamos nosotros sirviendo a el Señor. En Lucas capítulo 14, verso 12 dice, dijo también al que le había convidado, no hagas comida o cena, no llames a tus amigos. Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te serás recompensado en la resurrección de los justos, ¿no? Dice claramente. Ok, tienes para hacer un banquete, no llames a aquellas personas que también te van a invitar a su banquete. Procura que con estos necesitados, hacer misericordia y darles un banquete a estas personas. Estas personas sí no te pueden recompensar hoy, pero vas a tener recompensa cuando que en el tiempo de la resurrección de los justos. Entonces, nuestras manos sirven para trabajar y de esa manera también nosotros, al ver las necesidades de los demás, estamos sirviendo a nuestro Dios. En Hechos capítulo 20, verso 33, Pablo decía esto, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Pablo decía, miren, ustedes saben, ustedes conocen que para mis necesidades y para los que están conmigo, yo he usado estas manos, he trabajado, ¿no? He trabajado para ¿qué? Satisfacer mis necesidades y de los que están conmigo sirviendo, dice. Verso 35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pablo, el apóstol mismo enseñó, dice. ¿Cómo? Que cuando había necesidad, él mismo se puso a trabajar. Y no solo para él, sino también para los que estaban con él. Y no solo para ellos, sino también para los necesitados. Porque trabajando así se debe ayudar, dice, a los necesitados. Por tanto, Pablo nos está diciendo, tenemos una nueva naturaleza. Y esta nueva vida, esta nueva naturaleza exige cambios en nosotros. Cambio número 1, debemos desechar la mentira y hablar la verdad. Cambio número 2, que no debemos dar suelta a una ira pecaminosa. Si algo nos incomoda, si algo produce indignación en nosotros, no debemos dejar que pecar, no debemos permitirnos el pecar y poner un límite ahí. Y al contrario, debemos revestirnos de esa ira justa, santa que viene de Dios. Y ahora, dice, si alguien tomaba cosas que no eran suyas, que eran una costumbre del mundo, ahora ya no, ahora nosotros trabajamos. Ahora trabajamos y trabajamos diligentemente para nuestra satisfacción personal, para la satisfacción de los nuestros y también para ayudar a los demás. Trabajamos para ayudar a los demás. Inclusive Pablo dio el ejemplo con su propia vida.
Nos sigue hablando en este pasaje de Efesios, dice, verso 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Dice, ninguna palabra corrompida. Cuando se habla de palabra corrompida, está hablando de palabra podrida, de palabra putrefacta. Es como una fruta que se ha dañado, que se está corrompiendo, que se está pudriendo. Y cuando alguien come esta fruta va a hacerle daño, va a provocarle un problema ahí estomacal, ¿no? Entonces eso es lo que Pablo está diciendo. Esas palabras que salen de ti pueden ocasionar daño a otra persona. Estas son palabras putrefactas, palabras corrompidas, que no debemos nosotros hablar. Esto obviamente incluye palabras obscenas, vulgaridades, expresiones de doble sentido, los llamados chistes rojos, o chistes indecentes, etcétera, ¿no? Palabras que al final no van a producir nada bueno en la otra persona. Más adelante, en Efesios 5:3, Pablo mismo nos vuelve a decir, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, ¿no? Entonces dice, ninguna de estas palabras debe salir de nuestra boca. ¿Por qué? Porque somos una nueva criatura, ¿no? Y ese es el punto. Colosenses 3:8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, ¿no? Palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Por qué? Recordemos que la Biblia enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en nuestro corazón? Hay todas esas palabras deshonestas, esas palabras obscenas, estas vulgaridades, hay en nuestro corazón, porque de eso va a hablar nuestra boca. Si somos una nueva creación, eso es lo que Pablo nos está diciendo. Ya no podemos vivir así. Debemos dejar esos trapos viejos del viejo hombre. Ya quedaron atrás esos hábitos pecaminosos, esos hábitos viejos, y aprender a vivir de una manera. Tenemos que aprender a poner freno a nuestra boca. Si no ponemos freno a nuestra boca, puede hacer daño a otras personas. Y esas palabras deshonestas, esas palabras putrefactas, hacen daño finalmente a otras personas. Porque primero que nuestras palabras no deberían ser así, sino como vamos a ver más adelante, deberían ser edificantes. Por ejemplo, el criticar a una persona o el hablar mal de otra persona ya es una palabra corrompida, es una palabra deshonesta en nuestros labios. En Santiago 3, verso 6, Santiago nos muestra la situación de aquel hombre que no conoce a Dios y dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo nuestro cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal, ¿no? Entonces, nadie puede refrenar la lengua, ¿no? Porque dice, esta es inflamada por el infierno mismo. Entonces, nuestra lengua puede ser usada, nuestro hablar puede ser usado por el infierno mismo, y tenemos que ponerle un freno. Pero aquí dice que no podemos poner freno. Ok, no podemos poner freno cuando no estamos en Cristo, porque esta es la naturaleza humana caída, así como está. Pero aquel que tiene una nueva creación, sí, porque tenemos no solo una nueva creación, sino tenemos el poder del Señor, el poder del Espíritu Santo, el poder con el que Cristo resucitó. Recordemos los primeros capítulos de Efesios, con los cuales sí podemos actuar de manera diferente. Porque si no pudiéramos actuar de manera diferente, Pablo no diría que estas palabras deshonestas no salgan de nuestros labios. Si nos está diciendo que estas palabras deshonestas no salgan de nuestros labios, que nosotros debemos dejar de hablar así, ¿es por qué? Porque ya en esta nueva naturaleza sí podemos tener control de esto. La vieja naturaleza es como nos muestra Santiago. Es algo que no puede el hombre domar. Y lo peor que el hombre impío justamente es así. Y sigue diciendo, mira, con ella bendecimos a Dios el Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Y el hombre impío es así. El hombre impío puede estar alabando a Dios en un momento y al siguiente momento con esa misma lengua hablando mal de otras personas. Y a veces hay personas que se meten así dentro de la iglesia. Pero la nueva creación no es así, y esa es la idea que nos da Pablo. Que nosotros debemos aprender ¿a qué? A hablar. Nosotros debemos aprender a orar, a pedirle al Señor como pedía el salmista en el Salmo 141:3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda las puertas de mis labios. Dice, volviendo a Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Por qué? Porque somos una nueva naturaleza.
sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Ok, entonces ahora, ¿qué palabras salen de nosotros? ¿Qué palabras salen de esta nueva naturaleza? Las palabras de gracia, palabras que traen edificación, palabras que traen gracia a los oyentes. Palabras de consolación, palabras también de reprensión, pero todo tiene que darse en su momento, en el momento adecuado, en el momento exacto, si no también no sirve, no ayuda para nada. Dice, por ejemplo, en el Proverbios 15:23, dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Cuando la palabra está a su tiempo, cuán buena es. Cuando tenemos que reprender en su tiempo, debemos reprender. Cuando debemos consolar, pero todo en su tiempo, en su momento, y ahí viene la sabiduría para poder hacerlo. Proverbios 25:11 dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Entonces, inclusive hay formas de hablar como conviene. No significa como voy a hablar la verdad, la voy a decir como sea. No, hay palabras que debemos decirlas como conviene. De repente, un ejemplo cotidiano, en casa de repente nuestra esposa de repente prepara un platillo y de repente no le resultó agradable. Como yo hablo la verdad, entonces voy a hablar sin misericordia. Y le voy a decir, ¿sabes qué es, mujer? Esto está horrible. Mejor me voy a la calle a comer porque esto está horrible. Y esas palabras no son como conviene. Esas palabras al final van a dañar y son palabras deshonestas, son palabras putrefactas que van a dañar el corazón de tu esposa. Pero hay otras formas de decir, de repente en esos momentos te callas y no dices nada, ¿no? Y de repente tú notas que para poder mejorar eso podías ponerse sal y después le puedes decir a ella, mira, si le hubieras puesto un poquito de sal, le hubiera quedado mejor. O ya no le pongas ¿qué usaste? Ya no le pongas condimento a esta comida. Y hay maneras de poder decir a las personas las cosas. Por eso dice la palabra dicha como conviene, es como manzana de oro con figuras de plata. Es un adorno realmente, ¿no? Es aprender a hablar. Y eso lo podemos hacer porque hay una nueva naturaleza en nosotros. Pongámonos solamente a pensar. Las conversaciones que hemos tenido en esta semana, a meditar. ¿Realmente las conversaciones que hemos tenido han sido edificantes para las personas a nuestro alrededor? Las personas a nuestro alrededor pueden decir gracias por esas palabras, gracias a Dios por esta persona que me habló de estas maneras. Porque nuestras palabras ya no pueden ser palabras corrompidas, palabras que van a causar daño, sino al contrario, dice palabras que edifican a la otra persona. Oye, eres un zángano, eres un ocioso. Esas son palabras que pueden dañar y ya son palabras que corrompidas. Y hay formas diferentes de poder hablar, ¿no? A las personas. Y eso debemos practicarlo por la nueva naturaleza que tenemos en nosotros, ¿no? Recordemos, aquel que no tiene a Cristo, entendemos, porque claramente lo dice. La lengua es un mundo de maldad que el hombre no la puede refrenar. Pero eso no es en los creyentes. En los creyentes no. Tenemos una nueva naturaleza. Tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros para poder hablar de manera diferente. Porque miren, recuerden lo que nos dice Pablo, ¿no? En el verso 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y miren, qué gran motivación para poder saber guardar nuestros labios. Pecamos y nosotros entristecemos al Espíritu Santo. Pero aún más, y el énfasis aquí está en que cuando pecamos con nuestra boca, cuidado, estamos entristeciendo al Espíritu Santo de Dios. Al Espíritu Santo que obra en nosotros, al Espíritu Santo que está en nosotros, que es nuestro ayudador, que es nuestro consolador, que es nuestro maestro, que es nuestro abogado, etcétera, etcétera. Nosotros le entristecemos con nuestra boca, con las palabras que decimos, le entristecemos con nuestro pecado. Y no podemos ser ingratos entristeciendo al Espíritu Santo, dejando suelta nuestra lengua. Debemos aprender a refrenarla y traer al contrario palabra edificante para las personas. Por tanto, en el creyente no debería existir esta frase en sus labios que diga, no, yo hablo como quiera. No hablas como quieras. Hay instrucciones de parte de Dios para hablar de manera diferente. No puedes hablar como quieras. Eso es mentira. Si estás hablando así, de repente hasta ni conoces a Cristo, porque la palabra de Dios claramente dice que no puede haber palabras deshonestas. La palabra dada en su tiempo es una buena palabra. Y nuestra palabra tiene que ser edificante, tiene que traer gracia a las personas, tiene que traer salud a las personas, tienen que ser palabras motivantes, tienen que ser palabras que produzcan gracia en la vida de personas. Por tanto, el hablar del cristiano también es totalmente diferente a aquel que no conoce a Cristo. Recordemos que Pablo mismo nos decía, no actúen como aquellos que no conocen a Dios. Entonces tenemos un actuar diferente, tenemos un hablar diferente. Y recordemos
que cuando hablamos esas palabras inadecuadas, entristecemos al Espíritu Santo. Verso 31. ¿Qué más nos dice Pablo? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y todas estas reacciones que Pablo nos señala en el versículo 31, ¿no? Justamente son las reacciones que tiene el impío ante problemas personales, ante conflictos, ante situaciones que tiene. Dice, quítese de vosotros toda amargura. ¿Por qué quítese de ustedes? Porque esa ya no es su naturaleza. Quítense esa ropa vieja, esa vestidura vieja, porque ya se cambió una naturaleza nueva. Ya despójense de eso, quítense, ya ustedes lo pueden hacer, porque ya esa naturaleza no está predominando en ustedes. Quítense. Dice que amargura. La amargura es un resentimiento, ¿no es cierto?, que genera ya una mala disposición a la otra persona. Ya no solo estoy enojado, sino he albergado en mi corazón ya un resentimiento contra la otra persona. De manera que puedo estar muy bien, pero veo a la otra persona y ya me cambia el ánimo, me cambia el humor, no puedo verla y hay una amargura ahí, hay una rabia contenida en mí cada vez que veo a esa persona. Y eso no puede haber en el nuevo creyente. Eso es lo que nos dice el Señor. Quítese de ustedes toda amargura. Porque esa amargura nos va a llevar ¿a qué? Al enojo. Y nos va a hacer recordar todo lo que nos hicieron o lo que nos hace esa persona y nos llena de enojo. Y el enojo va a llevar ¿a qué? A la ira. A la ira. Y ya cruzamos el límite ahí. ¿No es cierto? Y todo esto está ocurriendo dentro de nosotros. La amargura, el enojo, la ira. Pero esto se va a expresar externamente. ¿Y en qué se va a expresar? Y aquí nos dice Pablo, en gritería, en maledicencia y en toda malicia. ¿Y qué hace la persona que ya se enojó, se llena de ira y ya no la puede controlar? Empieza a gritar. Empieza a gritar y cuando grita no usa palabras suaves, sino empieza a usar palabras que dañan, palabras que ofenden y ya cruzamos el pecado, pasamos a otro pecado más, no solamente nos desenfrenamos en la ira, sino comenzamos a hablar palabras deshonestas, insultantes, que hieren a las otras personas y estamos en este punto en lo que dice Pablo aquí, en la maledicencia, ¿no? En esas palabras ofensivas hacia la otra persona. Y esto nos lleva rápidamente a lo que Pablo nos dice, y toda malicia, que desechemos toda malicia. Porque cuando hablamos ya de malicia, es un deseo de que la otra persona sufra, de que la otra persona sienta dolor con nuestras palabras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Podemos dañar y sabemos que esas palabras le producen dolor. La estamos viendo lagrimear y siguen las personas dándole hasta verles llorar. ¿Por qué? Porque quieren ese sentimiento y les lleva justamente ese sentimiento. Eso, dicen, no puede ocurrir entre nosotros. Hay algunas parejas, algunos matrimonios que ocurren así, empiezan a tener discusiones y como ese problema no se solucionó, hay amargura en sus corazones, se enojaron, de nuevo la chispa del enojo vino la ira y comenzaron los gritos entre ellos y cuando comenzaron los gritos se abrió la boca y empezaron los insultos. Recuerden que nuestra lengua es inflamada por el infierno mismo, entonces empiezan los insultos, las ganas de dañar a la otra persona y cuando la otra persona está contestando aún le pongo otro insulto más fuerte para dañarla, realmente hacerla caer hasta verla llorar y empiezan a herirse más. Pero esto lo vemos en el mundo. Esto no es parte de la nueva naturaleza, dice Pablo. ¿Por qué nos pide que dejemos todo esto? Porque tenemos una nueva naturaleza en nosotros. Porque somos una nueva creación y debemos dejar todo esto fuera de nuestras vidas. Esto es incompatible con la vida del creyente. Y alguien dirá, ay pastor, pero es que usted no sabe lo que me han hecho. Sí, yo tal vez no sé lo que te han hecho, tal vez no entiendo el dolor que te puede haber causado, pero no puedes reaccionar así. No puedes vivir con ese enojo, no puedes vivir con esa amargura. No puedes vivir así ante cualquier provocación. Quítate eso de encima. ¿Por qué? ¿Por qué me lo voy a quitar de encima? Porque esa no es la forma de vivir de alguien que ha sido renovado por Cristo. Esas son viejas vestiduras que se quedaron ya atrás, pero tenemos nosotros una nueva naturaleza que nos hace vivir de una manera diferente. Uno que no puede perdonar, uno que tiene amargura en su corazón, cuidado. Cuidado, porque esto nos está diciendo algo peligroso. Si no puedes perdonar y si hay amargura en tu corazón, entonces no has entendido el perdón de Cristo. Recuerda que Jesús mismo nos enseñó que la parábola de ese siervo, que un siervo le perdonaron una gran deuda, el rey le perdonó una gran deuda, pero este hombre no pudo perdonar a su consiervo una pequeña deuda y entonces le quiso castigar y cuando el rey se enteró, cogió a este hombre y lo metió a la cárcel y le dijo, métanlo al fondo de la prisión, ahí donde será el lloro y el crujir de dientes.
Porque lo primero que aprendemos nosotros en el Señor es que es el perdón de nuestros pecados. En el entender de que nosotros hemos pecado contra Dios, el entender que nosotros no fuimos contra Dios, fuimos enemigos de Dios, pero Dios nos ha perdonado, y al perdonarnos, ¿cómo no vamos a perdonar a otras personas más? Duele, no es fácil, así es. Pero eso lo hizo Jesucristo en la cruz. Aún Cristo en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y así es como nosotros debemos actuar. Por eso dice en el verso 32, antes ustedes sean benignos unos con otros. Miren, sean buenos. Por más que hagan lo que les hagan ustedes, sean buenos con los de otros. Sean misericordiosos. Piensen con misericordia de esas personas. Y perdónense unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Por tanto, no podemos nosotros reaccionar así, rompiendo toda relación humana, dejándonos llevar por el enojo, por la ira, y desenfrenándonos en gritos, en palabras que insulten, en palabras que produzcan daño a los demás. No, no podemos vivir así. Es más, si vivimos así, obviamente es una pésima reputación para el evangelio, ¿no es cierto? Porque alguien que nos ve así, ¿qué dirá? Pero ¿qué efecto produce tanto canto, tanta lectura de la Biblia, si al final le hacen algo y esa persona reacciona peor que cualquiera de aquí? Entonces no podemos vivir así. Y al contrario, lo que nos dice Pablo, que en la nueva naturaleza nosotros somos benignos unos con otros, somos misericordiosos, perdonamos, porque también sabemos que Dios nos ha perdonado. Y esa es la reacción de la nueva naturaleza. Con la misma misericordia y bondad que Dios nos trata, o que Dios nos trató cuando éramos sus enemigos, porque recordemos que nosotros también éramos enemigos, ¿no? Si Dios hablara, dijera también: ¿y tú qué me hiciste? Tú no sabes lo que me hiciste. Cuando nosotros decimos: es que tú no sabes lo que me hizo a mí, y tú no sabes lo que tú le hiciste a Dios. Pero a pesar de eso fue misericordioso, bondadoso y te perdonó. Y Dios pide de ti lo mismo, que seas misericordioso, bondadoso con aquellas personas que te puedan hacer daño. Dice en Mateo capítulo 5, verso 43, oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Así vive el mundo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que amas, ¿qué recompensa tienes? Así también hacen las personas en el mundo. Pero ustedes sean perfectos como mi Padre es perfecto. Cuando vivimos así, perdonando aún a los que nos ofenden, sea tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, tus amigos, tu hermano, tu vecino, ¿no? Entonces aprendemos a vivir como Dios quiere que vivamos. No guardando ira, no guardando enojo, no guardando amargura, no que salgan palabras deshonestas de nuestros labios. No, eso ya no es propio de la nueva naturaleza. Y Dios nos dice, a través de este pasaje que Pablo nos habla, nos dice el Señor que ya nuestro hablar debe cambiar. Nuestra manera de trabajar debe cambiar. Nuestra motivación para trabajar debe cambiar. Nuestro manejo de la ira debe cambiar. Y nuestra reacción con las personas cuando hay una situación de conflicto también debe de cambiar. Porque por gracia hemos sido salvos, nosotros también debemos dar gracia a los demás. Y para reflexionar solamente, recordemos que si nosotros como personas, como iglesia, como familia, actuáramos así como nos dice Pablo, de manera distinta, nuestras familias serían diferentes, nuestras vidas serían diferentes, la iglesia sería diferente y nuestra influencia en la sociedad también sería diferente, ¿no? Cuando reaccionamos así. Pero cuando es lo contrario, cuando lamentablemente vamos a reaccionar como aquellas personas que no conocen a Dios, usando las mismas palabras de Pablo, entonces no se va a ver ningún reflejo de nada. Porque, ¿qué es lo que nos distingue de los demás? ¿Tenemos acaso una aureola en nosotros? No. ¿Nos va a distinguir llevar una Biblia bajo el brazo? Bueno, aunque ahora ya no se usan Biblias bajo el brazo, sino en el teléfono, pero entonces peor todavía, no nos distinguen de nada. Si ponen a un creyente con un no creyente, ¿cómo se distinguen ellos? Por las canciones que cantamos. No, eso no nos va a distinguir. Nos distingue que finalmente, y eso es lo que nos dice Pablo, las reacciones que haya en nuestro corazón. Porque al final ambos nos podemos inclusive cantar las mismas canciones y ser los mismos, hablar las mismas palabras y ser lo mismo. Ambas personas, creyente y no creyente, pueden hablar inclusive textos bíblicos y pueden ser los mismos. Pero ¿qué es lo que nos distingue realmente? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Lo que hace la diferencia finalmente es el actuar de esta nueva criatura.
Cuando nosotros quitamos la mentira y hablamos la verdad. Cuando nosotros ya no tomamos lo que nos pertenece, sino al contrario, trabajamos con nuestras manos para dar a los demás también, para las necesidades de los nuestros y para las necesidades de otras personas también. Cuando nosotros, sí, hay cosas que nos provocan ira como a toda persona, porque es parte de nuestra naturaleza, pero ya no dejamos, no nos permitimos el pecar. Cuando de nuestra boca no salen palabras deshonestas, palabras hirientes a otras personas, sino al contrario, nuestro hablar es edificante, es un hablar que consuela, es un hablar que construye. Entonces, eso es lo que realmente hace nuestra gran diferencia. Jesús mismo, cuando estuvo en la tierra, hizo esa diferencia. Porque los judíos, los fariseos también, en el templo levantaban las manos y cantaban canciones a Dios. Y Jesús con sus discípulos también cantaban canciones a Dios. Y los fariseos guardaban también las festividades y Jesús también. Pero ¿qué es lo que realmente diferenció ahí? Lo que diferenció es la reacción que ellos tuvieron, porque los fariseos hablaban mentira, Jesús hablaba verdad, los fariseos reaccionaban con ira, Jesús, aun cuando se enojó en algunos momentos, pero no se dejó llevar por la ira, los fariseos hablaban mentiras, hablaban palabras que destruían, Jesús hablaba palabras de misericordia, palabras que construían, ¿no? Y cuando llegó el momento y lo tomaron preso a Jesús, él, ¿qué dice? Él no se llenó de ira, no se llenó de amargura, sino al contrario, pidió perdón por estos pecadores. La reacción de Jesús nos enseña que realmente Él era el Hijo de Dios. Y esto es lo que nos pide el Espíritu Santo a través de Pablo, que lo que nos distinga a nosotros realmente sea estas reacciones en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva naturaleza, porque somos diferentes a los demás, no actuamos como los demás, hay una nueva naturaleza en nosotros que está produciendo cambios. Y si nos hemos habituado a vivir de una manera diferente antes, despojémonos de ese viejo hombre y aprendamos a vivir como la nueva criatura que somos en Cristo Jesús. Amén. Si este mensaje ha edificado tu vida, yo te pido que tú le des un me gusta al video y puedas también compartir con otros la palabra de Dios. Y si no te has suscrito aún al canal, suscríbete al canal para recibir mensajes como este.